Hola, os voy a mostrar esta vez un invento que he hecho que puede ser muy útil para algunos de vosotros que usáis electrónica, especialmente si usáis transistores de potencia con bobinas. A ver, el hecho es que un transistor, especialmente los CMOS, son más delicados y bueno, pues las bobinas, eh, cuando se les aplica una tensión entre las bornas, eh, al soltar esta tensión dan un latigazo de una tensión inversa a la que se le ha aplicado, que se llama la fuerza contraelectromotriz. Entonces esta tensión inversa son picos, o sea, pulsos de tensión bastante alta. Este transistor que estáis aquí viendo es un IRF 460 que me parece que aguanta entre emisor, o sea, entre surtidor y drenador alrededor de unos 200 voltios. El que uso en mis generadores de impulsos, que en otro vídeo os mostraré cómo son, este es uno que le tengo abierto porque le voy a hacer la modificación que os voy a explicar. Y este, bueno, pues es otro que ya le tengo construido y tengo otros cuantos más. Como veis, aprovecho las fuentes de alimentación, las cajas de las fuentes de alimentación de un PC para fabricarlo. Tiene amperímetro y voltímetro integrado y bueno, pues lo que hace, lo que es un oscilador internamente. Técnicamente se llama multivibrador astable porque genera pulsos de tensión. Sabéis que, bueno, multivibrador astable es en la forma ortodoxa. Yo, como soy más heterodoxo que ortodoxo, prefiero llamarlo oscilador en general, porque un oscilador es lo que te genera una secuencia de pulsos, y estos pulsos pueden ser de onda cuadrada, onda triangular, onda rectangular en vez de cuadrada, onda senoidal, etcétera. Estos aparatos que me fabrico, que son generadores de impulsos, se llaman también los osciladores. Bueno, pues esto genera una onda cuadrada, o sea, rectangular, en la cual modifico el periodo de dicha onda, es decir, el tiempo que dura en repetirse cada patrón de la onda. Entonces, modifico el tiempo en el que está a 1 y el tiempo en el que está a 0 la onda, con lo cual el ciclo de trabajo, pues bueno, pues tengo pleno control sobre él. Estas son las salidas y bueno, decir que también para estos potenciómetros son logarítmicos de 220K, porque así tengo mayor rango de control del periodo de salida o de la frecuencia de salida. Sabéis que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? El periodo se da en tiempo, en segundos, y la frecuencia en el inverso de los segundos, ¿no? En segundos a la menos 1. Bien, para tener todavía más rango de frecuencias, lo que hago es tener la salida del condensador al aire, y aquí meto un condensador pues desde 10 picofaradios hasta 10 microfaradios, con lo cual el rango le tengo desde aproximadamente 1 hercio o menos hasta 1 megahercio, ¿vale? Pasando por kilohercios. Normalmente para el uso que hago es manejar bobinas. Esto es una bobina que me he fabricado, que es espiral, y bueno, da unos latigazos de miedo, ¿no? Bueno, pues esta bobina en espiral, con esta bobina en espiral, el pulso de vuelta le meto en el primario de este flyback. Un flyback es un transformador de líneas que llaman los técnicos de las televisiones. Entonces le meto en el primario y en el secundario saco unas chispas una tensión y por tanto arcos voltaicos que llaman bastante considerables. El generador de impulsos no solo puede valer para esto que estoy explicando, sino para control de velocidad de motores y una infinidad de cosas. Por ejemplo, alrededor de los 20 kilohercios hasta los 100 kilohercios o más, si yo en este flyback, aquí a la salida, que es esta, le pongo una antena espiral grande, alta, pues esto es lo que Tesla, el sueño de Tesla, ¿no? Que él quería transmitir energía eléctrica a través del aire. Pues entonces es lo que estoy diciendo. Si yo uso 20 kilohercios, 40 kilohercios,
con altos picos de tensión, y esto lo conecto a una antena, digamos que sea una bobina espiral. Cuanto más grande sea la antena, más lejos llegaría la transferencia de energía eléctrica a distancia. Bueno, no me quiero enrollar más con el generador de impulsos, porque este vídeo lo que realmente os quiero explicar es cómo proteger los transistorcitos estos. Bueno, cada generador de impulsos lleva un transistor. Como veis ahí, ese es el transistor que lleva. Ese transistor no es como no es el IRF 460, sino que es otro, que se llama IGBT, que es un híbrido entre BJT, o sea, transistores bipolares normales de emisor, colector y base, y un híbrido, repito, entre esos, de los bipolares, con CMOS. Entonces estos híbridos, bueno, pues tienen unas ventajas. Bueno, tenéis toda la información en internet. IGBT se llaman. Bueno, pues estos IGBTs, en concreto soporta, y del otro y de los demás que tengo guardados, los generadores de impulsos, soportan hasta 45 amperios y entre drenador y surtidor hasta 600 voltios. Bien, ¿qué pasa? Yo cuando conectaba este generador de impulsos o cualquier otro a esta bobina, resulta que aunque a la vuelta pusiera incluso un par de diodos que soportan hasta 1200 voltios, estos diodos, 1200 voltios, 72 amperios, son bastante decentes. Bueno, pues aunque pusiera a la vuelta para proteger de los picos de tensión, para proteger el drenador, o sea, para proteger el transistor, ponía a la vuelta de la fuerza contraelectromotriz que me daba esta bobina, ponía un transistor, un diodo en protección. Bueno, pues aún así el pico de tensión era tan alto que parte de esa tensión se bifurcaba a través del diodo, con lo cual protegería al diodo, pero otra parte se la comía el diodo, porque la fuerza, los picos de tensión, los pulsos de tensión que da esta bobina son muy altos. Entonces no da de sí suficientemente estos diodos como para proteger al transistor. ¿Qué pasa? Que me he cargado ya 4 transistores como estos, que bueno, les he comprado en China y me ha costado a 90 céntimos cada uno, pero aquí en España, aparte de ser difíciles de conseguir, me valen unos 9 euros cada uno. Entonces, me he cargado 4. ¿Qué pasa? Digo, bueno, pues algo tengo que hacer para proteger el transistor. Las soluciones que hay en internet eran pues poner un montón de diodos en serie, porque claro, en las bornas de cada diodo se queda como 1 voltio, 1,2, 1,5, 2 voltios en algunos. Entonces, claro, tendría que poner hasta casi 500 diodos para proteger, para hacer una protección decente de este transistor. Bueno, pues se me ocurrió, digo, vale, pues se me ocurrió hacer otra cosa. Y es lo siguiente. Es este inventito. Vamos a ver. Esto no es más que, ahora os lo explico, es cable de este tipo. Este cable es un cable que se ha sacado de los cables de internet, de los FTP, UTP. Entonces saco los hilos, de ahí es cobre de bastante buena calidad. Entonces les pelo y he confeccionado esto. Esto, lo que hay en medio es un simple trozo de un bolígrafo de plástico. Pero lo lógico sería, lo bueno, la idea, porque eso se puede calentar, la idea sería hacerlo de vidrio, sacarlo de un fusible o similar. Y bueno, pues lo único que hago es cortar los cables en diagonal con una pinza parecida como esta, en diagonal, para que quede pico en el cable cortado, y uno los extremos, como veis ahí, a ver si se puede ver un poco bien, no, se queda borroso, a ver ahí. Bueno, los extremos no están unidos realmente, están muy cerca. ¿Cuánto de cerca? Bueno, pues si quiero proteger 500 voltios, sepamos un dato. Cada 20.000 voltios son 10 milímetros de arco voltaico, de arco, en el aire normal. Depende también del tipo de aire. Si tiene mucha densidad de agua, de vapor de agua, pues claro, es más conductivo, etcétera. Pero bueno, a 25 grados y a una condensación, o sea, una proporción de agua en el aire estándar,
es 20.000 voltios 1 centímetro. Digo, bueno, pues entonces yo, si ese transistor que os he enseñado antes aguanta hasta 600 voltios, digo, bueno, pues voy a ponerlo hasta 500. 500 voltios, se hace la regla de 3, son 1/4 de milímetro de distancia que tiene que haber entre esos dos picos de los cables. Están unidos en los extremos con un epoxi, una masilla que seque y que pegue un poco, y eso sería suficiente. Entonces, ¿qué hago? Pues claro, como los picos y los transistores se rompen, este de hecho es uno de los que están rotos, es un IRF460, se rompen porque reciben picos en el drenador, que es el drenador es el del medio, reciben picos de alta tensión, picos positivos. Entonces se lo come todo y esto, si luego cuando está roto, queda comunicado por dentro. ¿Qué hago? Entonces lo que hago es, entre surtidor, que es esta pata, y el drenador, que es esta es la puerta, pues lo que hago es conectar eso. Al conectar eso, los picos de tensión, los picos de unos 500 o 400 voltios pasan a través de aquí. Tener en cuenta que eso no está unido, está muy cerca pero no unido. Está a ojo. Lo lógico para 500 voltios sería que quedara a 1/4 de milímetro de distancia entre picos y que acaben en pico, porque el efecto punta conocido, pues sabéis que el efecto punta hace que las chispas salten más fácilmente. Entonces, lo que hago es dejarlo, esto está cortocircuitado porque aquí entre esos dos picos hay una distancia. Y esa distancia es la que me dice el voltaje que puede pasar, o sea, los picos de tensión que puede absorber este invento que he hecho, que no sé si alguien más lo ha inventado. Supongo que sí. Pero bueno, si fuera americano ya lo patentaría, porque esos han patentado hasta el XML que se inventan. Hay unas bobadas que, bueno, yo soy informático, en fin, inventan hasta, o sea, patentan hasta el pedo de su abuela, ¿no? El olor del pedo de su abuela van y lo patentan. Bueno, entonces, pues en nada, en esto consiste el invento. De esta manera ya he construido un generador de impulsos que, haciéndolo de esta manera, queda protegido el transistor perfectamente. Y bueno, en otro vídeo os enseñaré cómo hago las chispas sin que haya peligro de cargarme más transistores. Espero que se haya comprendido. Si no se ha comprendido o si tenéis alguna duda de este invento, me lo decís por aquí, por el YouTube. Un saludo a todos. Así es como quedaría la cosa. Entonces esto, ahora se pone el transistor ahí y ese transistor queda protegido contra los picos de tensión indeseables. Os voy a deleitar un poquito con unas chispitas para que no os parezca tan teórico lo anterior. A ver, ahí está aproximadamente a 1 centímetro. Aquí un poco más la distancia. Ahí hay más de 2 centímetros, con lo cual tenemos en teoría más de 40.000 voltios. ¿Vale? Bien, si veis, la duración entre chispa y chispa es lo que es el generador, cada cresta de la duración entre impulsos, digamos. La cresta es un impulso, pues el tiempo que hay entre impulso y impulso sería la cresta negativa, que es lo que gobierna este mando, y este es el tiempo que dura el impulso, el tiempo de duración de impulso y el tiempo entre impulsos, ¿vale? Entonces, si yo aumento, ahí estoy disminuyendo realmente, porque es negado, disminuyendo el tiempo entre impulsos. Como veis, bueno, si sigo, la fuente no puede, entonces es una fuente normalita de PC de unos pocos amperios y no tiene fuerza.
Pero para que veáis una cosa que os quería enseñar, a ver si puede ser. A ver, fijaos. A ver. Bueno, ahí se ha ido la fuente. Vamos a darle para que veáis un tema. ¿Veis ahí? Ahí es, ahí se calienta el cable y de hecho si agarro el cable rojo da una sensación en todo el cuerpo como de quemazón. Y esto realmente ya son frecuencias muy altas. No llega a los ultrasonidos porque si fueran ultrasonidos no se oiría, ¿eh? Eso puede quemar el cartón, realmente. Bueno, vamos a ponerle más. Ahí saltó la fuente. Ahí estoy jugando con el tiempo en que impulso. Ahí estoy jugando con la duración en que impulso. Bueno, no sé si es suficiente para que veáis un poco lo que es cómo gobierno la chispa con el generador de impulso. Hasta otra. Fijaos cambiando el condensador para conseguir frecuencias no audibles, o sea, ultrasonidos. Fijaos qué tipo de chispa sale y bueno, sujetaré el cable rojo pero no toque mazón, ¿eh? A ver, vamos a mostrarlo un poquitito. No sé si lo veis ahí bien. Si lo hago cerca del cartón se quema, ¿eh? Estas frecuencias, a partir de los 20 kHz, 30, 40, son las que si yo coloco esto en una antena, el cable rojo, que es de donde salen digamos, las cargas positivas, si lo pongo en una antena grande en espiral, eso transmitiría la energía a distancia. ¿Cuánta distancia? Pues hombre, depende. Por ejemplo, veis aquí que hasta a partir de unos 2 centímetros se corta, ¿no? Bueno, pues se tendría que ser tal cantidad de millones de voltios, porque estamos hablando aquí de unos 30.000, 40.000, pero esto tendría que ser millones de voltios para que la distancia cubriera varios kilómetros. La distancia para llevar la energía, me refiero a esa distancia, a varios kilómetros. Veis que casi se quema hasta el aluminio de la... Bueno, hasta otro, amigos.